Es nuestro deseo mostrarles la sorprendente y rica cristología que podemos encontrar en los libros deuterocanónicos. No es frecuente que los protestantes o incluso los católicos piensen en las profecías cristológicas o las imágenes cristológicas del Antiguo Testamento. El Deuterocanon, que forma parte del Antiguo Testamento desde el principio, es increíblemente importante. El Deuterocanon contiene algunas profecías y verdades bíblicas increíbles. Esta es, sin duda, la razón por la que todos los padres de la iglesia citaron el Deuterocanon desde el principio. Recuerde que cada vez que la iglesia se reúne para discutir los contenidos de la Sagrada Escritura, siempre se incluyen en las listas de los libros deuterocanónicos. Nunca hubo una excepción a esto. En nuestro primer video vamos a examinar las verdades cristológicas que se encuentran en los libros de Baruch y Sirach. Cada uno de estos libros bíblicos está lleno de la sabiduría del Señor y contiene verdades que son importantes para nuestra fe. Después de examinar el texto y la profecía o verdad bíblica, lo complementaremos con los padres de la iglesia primitiva y sus sorprendentes comentarios. Encontrarás por primera vez muchas traducciones de textos patrísticos en español. Descubrirá que el trabajo que hacemos aquí en el Apócrifa Apocalipsis es de hecho un trabajo académico profundo. Nuestro objetivo y deseo es brindarle la mejor información teológica posible. Los libros deuterocanónicos desempeñan un papel vital, importante en la tradición cristiana antigua por varias razones. En primer lugar, estos libros aportan una perspectiva única y valiosa al contexto histórico y cultural del periodo intertestamentario, llenando los vacíos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En segundo lugar, los libros deuterocanónicos contienen profecías mesiánicas y sombras de Cristo, que son cruciales para comprender la obra redentora de Jesucristo. Estas profecías, presentes en libros como Sabiduría y Baruch, fortalecen la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, destacando la continuidad de la revelación divina o lo largo de la historia. Además, los personajes y eventos descritos en los libros deuterocanónicos prefiguran aspectos específicos de la vida y misión de Jesús. Increíblemente importante. Estas sombras de Cristo en libros como Tobías, Judí y uno Macabeos enriquecen la comprensión de la escritura y refuerzan la coherencia teológica en la tradición cristiana. Los libros canónicos son vitales para la antigua tradición cristiana porque aportan una riqueza teológica, profundizan la comprensión de la obra redentora de Cristo y establecen conexiones fundamentales entre los testamentos, contribuyendo así a una comprensión más completa y cohesionada de la Escritura. Ahora la definición de Cristología. La Cristología es el estudio en profundidad de la persona y la obra de Jesucristo. En la antigua tradición cristiana, una cristología adecuada fue de suma importancia para los concilios y padres de la iglesia. Esta disciplina teológica se centró en comprender la naturaleza divina y humana de Jesucristo, así como la relación entre ambas. Los concilios ecuménicos como Nicea 325 y Calcedonia 451 desempeñaron un papel crucial en la formulación de la cristología ortodoxa. Estos concilios abordaron cuestiones como la divinidad
y la humanidad de Cristo, rechazando herejías que amenazaban la doctrina cristiana. Nicea estableció la igualdad sustancial del Hijo con el Padre, mientras que Calcedonia afirmó la unión sin confusión de las dos naturalezas en la persona de Cristo. Los padres de la iglesia como Atanasio y Agustín contribuyeron significativamente al desarrollo de una cristología precisa. Atanasio defendió la divinidad de Cristo contra la herejía ariana, mientras que Agustín abordó cuestiones como la encarnación y el papel redentor de Cristo. Una cristología adecuada se convirtió en un fundamento esencial para la fe cristiana, ya que delineaba la comprensión de cómo Dios se reveló a través de Jesucristo para la salvación de la humanidad. La precisión en esta doctrina aseguraba la coherencia y la pureza de la enseñanza cristiana. El libro de Baruch, atribuido al secretario del profeta Jeremías, tiene su origen en un contexto histórico crucial. Fue escrito durante el exilio babilónico, expresando la lamentación y esperanza del pueblo judío. Baruch aborda cuestiones de arrepentimiento, confianza en Dios y la restauración futura de Israel. Su importancia radica en proporcionar una perspectiva única sobre las experiencias del pueblo judío en un periodo de prueba y su relación con Dios. La iglesia primitiva reconoció la profundidad teológica y espiritual de Baruch. Los padres de la iglesia, como San Agustín, lo suscitaron en sus escritos y lo consideraron parte integral de las escrituras. La inclusión de Baruch en el canon de la Biblia destaca su relevancia en la formación de la fe cristiana. Baruch 3 podemos leer: solo Dios conoce la sabiduría, pues Él todo lo sabe. Dios creó la tierra y la llenó de animales. Dios ordena que salga la luz y la luz le obedece. Y cuando la llama, ella viene temblando. Dios puso en el cielo las estrellas y ellas brillan de felicidad. Cuando las llama, ellas responden: aquí estamos. Y brillan contentas para su creador. Ese es nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dios le enseñó a Israel cómo alcanzar la sabiduría. Y Él vino a este mundo y se quedó a vivir entre nosotros. Para explorar un pasaje profético que nos habla del Mesías es bien importante. Aquí el Salvador que transforma nuestras vidas es Jesucristo. Nos sumergiremos en el libro de Baruch, específicamente en el capítulo 3, donde el autor nos ofrece una visión asombrosa del Mesías. Aunque la profecía está expresada en el pasado, imaginemos este momento. Baruch, el fiel secretario del profeta Jeremías, nos lleva en un viaje a través del tiempo, donde de repente, en el versículo 37, nos encontramos con una declaración extraordinaria. Dice así: es bien importante, Dios le enseñó a Israel cómo alcanzar la sabiduría. Y Él vino a este mundo y se quedó a vivir entre nosotros. ¿Qué podría significar esto? La respuesta nos llena de asombro y esperanza. Estamos ante una profecía de la encarnación. El autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta un destello del evento más grandioso de la historia humana: la llegada del Mesías al mundo. Aunque Baruch escribe en pasado, nos está revelando un misterio que se desvelaría en la plenitud de los tiempos. Los padres de la iglesia, esos valientes defensores de la fe, en los primeros siglos no tuvieron dudas
al interpretar este pasaje. Para ellos, esta visión de Baruch era claramente una profecía de Cristo, el Mesías prometido. En sus escritos encontramos testimonios apasionados de cómo entiendan este pasaje como una confirmación gloriosa de la futura venida del Salvador. La cristología del gran San Ireneo fue de gran importancia en la historia del cristianismo. San Ireneo, un padre de la iglesia en el siglo II, desempeñó un papel crucial en la formulación de la cristología, que es la doctrina sobre la naturaleza de Cristo. San Ireneo defendió la unidad entre la humanidad y la divinidad de Cristo, refutando herejías contemporáneas como el gnosticismo. Su obra contra heresis es especialmente relevante en la presentación y defensa de sus ideas cristológicas, influyendo significativamente en el desarrollo posterior de la teología cristiana. San Ireneo nos dice, en su demostración de predicación apostólica, ese es nuestro Dios. No hay nadie como él. Dios le enseñó a Israel cómo alcanzar la sabiduría, y él vino a este mundo y se quedó a vivir entre nosotros. Increíble comentario sobre el libro de Baruch. Athenagoras fue un destacado apologista cristiana del siglo II, conocido por su obra Súplica a favor de los cristianos, dirigida al emperador Marco Aurelio y su hijo Cómodo. En su teología, Athenagoras defendió la racionalidad del cristianismo y la compatibilidad entre la fe y la razón. Destacó la creencia en un Dios supremo y único, rechazando la idolatría y los conceptos erróneos sobre la divinidad. Athenagoras también abogó por la resurrección de los muertos y la inmortalidad del alma. Su contribución a la apologética cristiana radica en su intento de explicar y justificar la fe cristiana a través de la razón, estableciendo así un puente entre la filosofía y la religión en el contexto de su tiempo. En su súplica por los cristianos, capítulo 9, Testimonios de los Profetas, él dice sobre Baruch, este es nuestro Dios y ningún otro será tenido en cuenta en comparación con él. Cita exactamente de Baruch 3:36. Hipólito, un teólogo cristiano de los primeros siglos, destacó en la cristología al abordar cuestiones relacionadas con la naturaleza de Cristo. Aunque no es tan conocido por sus escritos sobre cristología como por sus contribuciones litúrgicas, disciplinarias y en la controversia contra las herejías, sí ofreció ideas valiosas. Hipólito se enfrentó a las herejías que amenazaban la comprensión ortodoxa de la Trinidad y la divinidad de Cristo, defendiendo firmemente la unidad de la naturaleza divina y humana en la persona de Jesucristo. Su enfoque en la cristología contribuyó a la formulación de doctrinas importantes en la iglesia primitiva y dejó un impacto duradero en la reflexión teológica cristiana. Él dice, pero se valen también de otros testimonios y dicen, así está escrito, este es nuestro Dios y ningún otro será tenido en comparación con él. Él ha descubierto todo el camino de la ciencia y se lo ha dado a Jacob, su siervo. Y después de esto, cita exactamente Baruch 3. Increíble. San Hilario de Poitiers fue un teólogo y obispo en el siglo IV. Su importancia en la cristología radica en su defensa de la ortodoxia cristiana frente a las herejías de su tiempo, especialmente el arianismo, que negaba la plena divinidad de Cristo. Hilario desempeñó un papel crucial
en la formulación de la doctrina trinitaria y la afirmación de la coeternidad del Hijo con el Padre. Su obra de Trinitate es especialmente significativa donde aborda cuestiones teológicas y expone su comprensión de la relación entre las personas de la Trinidad. La contribución de Hilario en la cristología y la teología trinitaria fue fundamental para la preservación de la ortodoxia en la iglesia primitiva. Hilario de Poitiers sobre la Trinidad. ¿Cómo ya habéis escuchado a Moisés y a Isaías? Escucha ahora a Jeremías inculcando la misma verdad que ellos. Luego cita Baruch 3, 36 a 38. San Cirilo de Jerusalén, teólogo y obispo del siglo IV. Cirilo abogó por la enseñanza ortodoxa sobre la naturaleza divina y humana de Jesucristo, contribuyendo así al desarrollo de la doctrina cristológica. Su obra Catequesis destaca por proporcionar instrucciones catequéticas que abordan temas cruciales sobre la fe, incluyendo la encarnación y la redención. Cirilo de Jerusalén, conferencias catequéticas. Aquí nos dice, ¿y quieres saber que él fue que engendrado del Padre y después se hizo hombre? ¿Es Dios? Escuche al profeta decir, y cita a Baruch 3, 36 a 38. San Agustín, también conocido como Agustín de Hipona, es uno de los padres de la iglesia más influyentes de todos los tiempos, y su contribución a la cristología es fundamental. En su teología, Agustín abordó diversas cuestiones, incluida la naturaleza de Cristo y la relación entre la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Agustín destacó la importancia de la gracia divina en la salvación y abordó el tema del pecado original, influyendo significativamente en la doctrina cristiana. Su obra Confesiones es una autobiografía que también aborda aspectos teológicos esenciales, y en sus escritos contra las herejías de su tiempo defendió la fe cristiana contra diversas corrientes doctrinales. Además de su contribución a la cristología, San Agustín es reconocido como uno de los pensadores más importantes en la historia de la filosofía y la teología. Su influencia se extiende a campos como la ética, la filosofía, política y la doctrina de la gracia. La profundidad de sus pensamientos y su capacidad para integrar la razón y la fe han llevado a que sea considerado uno de los grandes padres de la Iglesia y una figura clave en la tradición teológica cristiana. San Agustín aquí nos dice, y lo que Jeremías dice de la sabiduría se aplica claramente a Cristo. Jacob la entregó a su hijo, Israel a su escogido. Después apareció en la tierra y conversó con los hombres, citando Baruch 3. En Ciudad de Dios 18 nos dice, descubrió todo el camino de la ciencia y se la dio a Jacob su siervo y a Israel su amado. Después fue visto en la tierra y conversó con los hombres. Algunos críticos atribuyen este pasaje no a Jeremías, sino al escriba Baruch. La opinión más predominante lo atribuye al primero. Además, Jeremías dice de Cristo, he aquí vienen días, dice el Señor. En su enseñanza sobre la cristología, Juan Crisóstomo
San Juan Crisóstomo defendió firmemente la divinidad de Cristo y su papel en la redención humana. Destacó la importancia de la encarnación y la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la persona de Jesucristo. Su obra, Homilias, Homilias sobre el Evangelio de Juan, es especialmente significativa por abordar cuestiones cristológicas fundamentales. San Juan Crisóstomo también desempeñó un papel destacado en la defensa de la fe ortodoxa contra las herejías de su tiempo. Su predicación y sus escritos influyeron en la formulación de la doctrina cristiana y su énfasis en la moralidad y la vida cristiana práctica también dejó un legado duradero. En la tradición cristiana, Juan Crisóstomo es considerado uno de los padres de la iglesia más importantes y respetados, no solo por sus contribuciones a la cristología, sino también por su impacto en la teología, la predicación y la espiritualidad. Su legado perdura como una de las voces más influyentes en la historia de la iglesia. Aquí nos dice, está ordenado que no solo los seres humanos, sino también los ángeles, los arcángeles, las naciones celestiales y todos los que estamos en la tierra demos alabanza. Bendecir al Señor, dice, todas vuestras obras. Sus buenas obras no son logros pequeños, más bien exceden todo habla, intelecto y comprensión humana. Los profetas anuncian estas cosas todos los días, cada uno publicando de diversas maneras este espléndido triunfo. Alguien dice, subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad y recibiste dones. Este es nuestro Dios. Ningún otro podrá compararse con él. Citando a Baruch. Qué increíble. Qué increíble. Olimpiadoro, Olimpiodoro, el diácono, es un escritor eclesiástico que, a pesar de no ser muy conocido, ha dejado una marca importante en la tradición cristiana. Su contribución se destaca principalmente por sus comentarios sobre las escrituras, centrándose especialmente en el Deuterocanón, que son libros que forman parte de la versión griega de la Biblia, pero no se encuentran en la versión hebrea. Pero sabemos que hay originales que sí existen. Olimpio Doro proporcionó valiosos comentarios y reflexiones sobre estos libros, ofreciendo increíbles comentarios. Su trabajo ayudó a iluminar la comprensión de textos menos conocidos y menos estudiados de la Biblia. Aunque su nombre no sea tan conocido como algunos otros padres de la iglesia, su labor en la interpretación de las escrituras, especialmente en el contexto del Deuterocanón, contribuyó al desarrollo del pensamiento cristiano y a la comprensión de la palabra de Dios en la tradición eclesiástica. Aquí podemos leer en sus fragmentos sobre Baruch, y dice, el cual subió al cielo y la hizo descender de las nubes, según lo que está escrito, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y habiéndose amado, inclinó los cielos y descendió. Increíble, citando a Baruch, capítulo 3. Ahora vamos a leer Eclesiástico 45. Luego Dios hizo que apareciera Moisés, un descendiente de Jacob, un hombre muy amado por Dios y por los hombres, cuya memoria será bendita para siempre. Lo hizo tan glorioso como los ángeles, lo volvió poderoso, terrible para sus enemigos. Por su sola palabra se multiplicaban los prodigios. El Señor lo glorificó en presencia de los reyes. El Señor le dio mandamientos
le dio mandamientos para su pueblo y le dejó ver un reflejo de su gloria. Dejó que entrara en su misterio ese hombre fiel y amable, al que había escogido entre todos. Le permitió que oyera su voz y lo introdujo en la nube oscura. Le habló cara a cara y le dio los mandamientos, esa ley revelada, ley de vida, para que enseñara la alianza a Jacob y sus decretos a Israel. Es importante explorar las profundidades de la sabiduría contenida en el libro de Eclesiástico. Increíble, increíble este libro. Específicamente el capítulo 45, donde encontramos un retrato majestuoso de Dios, como el Señor que entregó los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Este capítulo nos transporta a un momento sagrado en la historia, cuando Moisés ascendió al monte y recibió los mandamientos directamente de la mano de Dios. Eclesiástico nos presenta a Dios como el dador de la ley, el soberano que estableció los fundamentos de la vida moral y espiritual de su pueblo. Sin embargo, al explorar este pasaje, no podemos dejar de conectar los puntos con otras partes del Antiguo Testamento. Nos encontramos con pasajes en los que claramente es el Logos, la palabra divina, quien dialoga con Moisés en el monte. Esta conexión es fascinante, ya que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma de la revelación divina. En diversas ocasiones el Antiguo Testamento nos presenta a la palabra de Dios como el mediador entre Dios y la humanidad. La interacción entre el Logos y Moisés revela una comunicación íntima y directa entre Dios y su pueblo. Y aquí radica la maravilla. El mismo Logos, del que nos habla el Antiguo Testamento, es aquel de quien se nos dice en el Nuevo Testamento que habló con Moisés. En el Evangelio según Juan, específicamente, entre el prólogo, se nos dice que el principio existía, el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra divina se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿No es increíble ver cómo la palabra que dialogó con Moisés en el monte Sinaí es la misma que se encarnó en Jesucristo? Así, el libro de Eclesiástico enriquece nuestra comprensión al describir a Dios como el dador de la ley en el contexto del monte Sinaí. Al mismo tiempo, nos invita a contemplar la continuidad de la revelación divina, donde el Logos, la palabra eterna de Dios, ha estado presente desde el principio, guiando y comunicándose con su pueblo. Que esta reflexión nos inspire a profundizar en el conocimiento de la palabra divina, que trasciende el tiempo y se manifiesta tanto en la entrega de la ley en el monte Sinaí, como en la encarnación redentora de Jesucristo. A pesar de escribir más tarde en la historia cristiana, San Rábano Mauro fue un importante crisólogo y destacado escritor eclesiástico. Nacido en el siglo IX, Rábano Mauro desempeñó un papel crucial en el desarrollo del pensamiento teológico y contribuyó significativamente en la reflexión sobre la cristología. En sus escritos, Rábano Mauro abordó cuestiones teológicas fundamentales relacionadas con la naturaleza de Cristo y su papel en la redención humana. Su obra, sus obras son especialmente reconocidas
y bien importantes porque exploran temas relacionados con la formación y la vida del clero. Además de su labor en la cristología, Rábano Mauro también se destacó en áreas como la exegesis bíblica y la teología moral. Aunque escribió en una época posterior, su contribución a la comprensión de la doctrina cristiana y su influencia en la vida eclesiástica le aseguran un lugar importante entre los escritores cristianos. Su legado perdura como un testimonio de la riqueza y diversidad del pensamiento teológico a lo largo de la historia de la Iglesia. En su sobre eclesiástico, Rábano Mauro nos dice, es cierto que, que su fe hizo santo y agradable a Dios, a aquel que fue elegido por la divina providencia para gobernar todo. Mientras los hijos de Israel escuchaban, el Señor, el Señor le dio la ley en el monte Sinaí y estableció los preceptos de vida, hablando con él en, en la nube para que enseñara a su pueblo e instruirá cómo vivir con justicia. Bajo la guía de Cristo, bajo la guía de Cristo. Acuérdense que este es un comentario sobre Eclesiástico 45. Bajo la guía de Cristo, la ley liberó a los fieles del Egipto espiritual y del poder del verdadero faraón mediante las aguas del bautismo, para que en el desierto de este mundo, instruidos y enseñados por los preceptos divinos, alcanzarán la tierra prometida, la patria celestial, donde tendrán todo lo bueno en abundancia y disfrutarán de la vida eterna. Increíble, increíble, donde tendrán todo lo bueno en abundancia y disfrutarán de la vida eterna. Sobre Eclesiástico.